por eso yo ahora soy pesimista en el corto plazo, porque creo que Sánchez, antes de irse, va a hacer muchísimo daño. Muchísimo, muchísimo. Ni nos lo imaginamos el daño que nos va a hacer este tipo antes de largarse. Allí donde España tiene conflictos de soberanía, se cede y a eso se le llama reencuentro. Se le cede al separatismo catalán, no la independencia estricta, pero sí la plurinacionalidad, lo mismo en el País Vasco. Se le cede a Gibraltar una rendición a cambio de un acuerdo económico que beneficia a 4, pero que significa una renuncia explícita a que Gibraltar sea de España, como debería ser. Y estoy convencido de que Ceuta y Melilla se van a incluir en ese pack de cara al futuro desde una posición de fortaleza de Marruecos con respecto a España. ¿Tú crees que el PP puede reproducir ese error de volver a intentar acordar con la Cataluña minoritaria, pero que parece representativa y que hoy sostiene con 7 votos al actual presidente del gobierno? ¿Crees que se puede volver a repetir ese error, que el PP no ha aprendido de aquello? No, y no va a ocurrir no porque por falta de deseo en algunos compañeros míos de partido, que les encantaría, por nostalgia noventera, es el término que suelo utilizar, reproducirlo el Majestic. Cuando la realidad no te gusta, se activa la nostalgia. Y entonces tú apelas, la invocas como si fuera una especie de conjuro y empiezas a apelar al PSOE bueno, que no existe, como si el PSOE Felipe, que tampoco fue muy bueno, la verdad, he visto lo visto. No, pero bueno, ahora parece que tal, pero no lo fue. Al lado de lo de ahora, bueno, parecen, en fin, líderes del mundo libre, pero el Junts bueno, se inventan que después de Puigdemont vendrá un moderado, cuando después de Puigdemont vendrá uno que hará bueno a Puigdemont, pues estará más loco que Puigdemont. Si a mí me dan, y ahora sí te contesto, a elegir entre Puigdemont y Vox, a Vox. Si me dan a elegir entre Otegi y Vox, a Vox. Si me dan a elegir entre Yolanda Díaz y Vox, a Vox. Creo que he contestado con suficiente claridad. ¿Qué piensas tú de Noelia Núñez y de todo lo que se ha montado? Nos veníamos riendo antes de empezar esto por una cosita que no vamos a contar. Igual al final, si esto sigue así de divertido, igual lo contamos. Aquí estamos con Alejandro Fernández. Mira, me gustan los políticos que hablan muy claro y yo creo que con su último libro yo creo que está bastante claro, ¿no? A calzón quitado. Espero que aquí en este programa de Menuda Inventada esté también a calzón quitado. Preséntale tú, Frank, que le conoces mejor que yo. ¿Qué tal, Miguel? Un saludo a todos los amigos y telespectadores del canal Menuda Inventada. Ya sabéis, este canal que lucha en la defensa de las ideas de la libertad contra el socialismo totalitario, el sanchismo iletrado y el wokismo prohibitivo. Así que, qué mejor que tener hoy a un ilustre, como todos los invitados que han venido, pero en este caso a un luchador por las ideas de la libertad y a un señor que merece la pena mucho, no solo leerlo, sino también conocerlo. Hoy tenemos a Alejandro Fernández, que es presidente del Partido Popular en Cataluña, que es politólogo, que es político, que es escritor, porque aquí tenemos su última obra, que es tarraconense. O sea, qué mejor sitio que haber nacido que en Tarraco, ¿no? La capital de la Hispania Citerior en época romana. Y es alguien que, para los que no le conocéis, que yo creo que le conocéis todo el mundo, es un hombre que merece mucho la pena porque representa o reivindica la política que todo ciudadano acaba defendiendo. Una política transparente, sensata, directa, sincera. Es un orador, como yo digo siempre, de discurso afilado, que pincha pero que no agrede, que es vehemente pero no agresivo, que es contundente y no acomplejado, es un discurso centrado, que no de centro, enraizado en valores y en principios que lo elevan por encima de la media. Es un parlamentario de otro tiempo, por su verbo y sus formas, y quizá por eso sea el político que necesita este tiempo actual marcado por la chabacanería, por el argumento facilón y por el zasca de mercadillo. A todos los que no le hayáis escuchado, os invito a que veáis sus intervenciones en el Parlamento de Cataluña, sobre todo en el Parlamento de Cataluña, porque también fue diputado en las Cortes Generales en la anterior legislatura, la segunda legislatura, primera legislatura con Mariano Rajoy al frente, pero es un orador, como yo digo, excelso, de buen cuidado. Así que es un placer tener aquí a Alejandro Fernández. Gracias, Alejandro, por tu tiempo, por tu presencia y bienvenido a Menuda Inventada. Pues un auténtico placer, de verdad. Y espero muchas cosas de estos minutos que vamos a vivir juntos. Yo voy a hacer el símil futbolístico. No sé de qué equipo eres, Alejandro, pero mira, del Barça.
Soy del Barça. Cago en la mano. Me caías bien. Del PP catalán y del Barça. O sea, nadie es perfecto. Macho, pensaba que eras del Español, tío. Es que toda la gente del PP catalán es del Español. Que como siempre digo, son del Madrid. Dicen que son del Español, pero son del Madrid. O sea, tengo aquí un par de compañeros aquí al lado que son del Español y yo digo, sois del Madrid. Pero yo soy del Barça, mira, es lo que hay. No lo puedo evitar. Bueno, oye, a ver si un día te puedo tener en mi canal de fútbol para hablar de Negreira, que no es este el sitio. Pero puedes hacer el símil futbolístico igualmente, ¿eh? Vale, no, te iba a decir que después de todo lo que ha dicho Fran, me parece que igual un poco como Xabi Alonso, o sea, que daba leña pero con clase, ¿no? En la política. Hombre, a mí me hubiera gustado más que me compararas con Laudrup, pero ya sé que no lo vas a hacer. Pero Laudrup no daba leña, ¿eh? Laudrup no da leña. Ya hablaremos de esto porque habéis tocado a mi musa. Me creo que era estilista, no. Mira, pues mira, déjame que piense. Jugadores que han dado leña mira, José Mario Vaquero. Lo que pasa es que luego era muy tosco jugando. Sí. Oye, ¿sabes qué? Cortaba la jugada cuando tocaba y nunca dio una mala entrada, pero hacía muchas faltas a lo largo del partido. Y te voy a decir algo, culé, pero le conocí, macho, trabajando con él en Estados Unidos, en Bein Sports. Oye, un tipazo. Un tipazo. No. Dije, oye, le dije, me da rabia que me caigas bien, tío. Un tipazo. A ver si los culés no podemos ser buena gente. Coño, es que... Tiene tan buen gusto Alejandro que ha nombrado a mi musa futbolística, que es Michael Laudrup, que yo celebré más el fichaje por el Madrid de Laudrup que el de Figo, o sea, imaginaros, ¿no? Porque para mí era mi musa futbolística. Para mí fue un drama que me costó tiempo superar, porque para mí Figo fue un traidor desde el minuto 1, porque además aquello fue terrible, pero lo de Laudrup fue muy doloroso, porque es verdad que Cruyff lo echó, luego se arrepintió, pero lo echó. Correcto. Y era otra historia, ¿no? Y Laudrup, claro, es que lo de Laudrup es otro nivel. O sea, para mí Laudrup, quitando Maradona, es el mejor jugador de la historia del fútbol. Es una maravilla. Yo no comprendí cómo Cruyff en la famosa final contra el Milán en Atenas lo dejó fuera, porque en aquel momento solo se podía elegir a 3 extranjeros, Capello. Claro. En la rueda de prensa posterior lo confesó Capello, dice, yo le tenía miedo a Laudrup, que además estaba en una forma extraordinaria, pero en aquel momento solo podían jugar 3 de los 4 extranjeros y era difícil, Bueno, elegir Koeman, Romario, Stoichkov, que luego fue máximo goleador del Mundial unos meses después. Claro, es que estamos hablando, Romario y Stoichkov fueron las grandes estrellas del Mundial 2 meses después, ¿no? Pero en aquella final nos pasaron por delante y el asunto crucial fue Michael Laudrup, que además venía de jugar unos partidos extraordinarios, el último contra el Sevilla, que nos dio la Liga cuando falló Jukic el penalti, jugó Laudrup, que era imposible quitarle el balón, ¿no? De hecho, Laudrup... ¿Has visto, Miguel, que es un conocedor del fútbol, un tertuliano de fútbol maravilloso? O sea, ya no solamente orador político, sino que podríamos estar hablando horas de fútbol porque lo conoce, lo entiende. Me gusta y que lo viví en su momento. Claro, claro. Tengo una teoría. Si Laudrup tomó la única decisión, aparte de irse al Madrid, que eso fue una putada, la decisión errónea que tomó, pero era lógica, teniendo en cuenta que él venía de ganar la Champions con el Barça y la Liga y todo lo demás, fue cuando sancionan a la selección de Yugoslavia, que era la favorita para ganar la Eurocopa del 92. Tenía un equipo increíble porque todavía era en Yugoslavia. Y ahí estaban los croatas y los serbios. Ahí estaban Savicevic, estaba Prosinecki en su mejor momento, estaba Boban, estaba Stoichkov, que todavía jugaba con una clase increíble. O sea, estaban absolutamente todos y les sancionan por la guerra. Y Dinamarca, que había quedado eliminada, la incluyen en la Eurocopa del 92. Entonces Laudrup dice, bueno, no tenemos ninguna posibilidad, y ganan la Eurocopa. Si Laudrup hubiera estado en ese equipo, Laudrup hubiera ganado 2 balones de oro seguidos. El de ese año y el del año siguiente. Porque quedó cuarto y quinto de esos años. Es realidad. Laudrup como calidad es exactamente lo mismo que Zidane. De hecho, son parecidos. Sí. Hay algunas diferencias, pero son parecidos. Fran, te voy a quitar la primera pregunta, tío. Es que me lo ha puesto a huevo por nombrar Yugoslavia, tío. Alejandro Fernández es quizá uno de los que más está haciendo en este país porque España no se balcanice. Ese discurso ya famoso con el que yo creo que te empecé a seguir, que es cuando le llamas a Torra españolazo. Bueno, el tema de la balcanización de España es una expresión que ha utilizado alguna vez Aznar y Alejo Vidal Quadras y que ha provocado mucho escándalo.
claro, la gente en España vivimos en una Arcadia feliz. Es verdad que en los últimos años con muchas dificultades, pero desde la recuperación de la democracia, incluso los últimos años del franquismo, se puede decir que han sido años económicamente muy buenos, socialmente muy buenos, de apertura, modernización, etcétera, etcétera. Entonces nadie quiere aceptar lo que viene, porque cuando tú vives en la Arcadia feliz y te dicen que lo que viene no es bueno, entras en una especie de bucle nostálgico intentando recuperar lo que ya no va a volver. Y la posibilidad de que España se balcanice, no exactamente igual, porque el mundo ha cambiado, han pasado casi 40 años, 35, 40 años de todo aquello, pero la posibilidad de que vayamos a escenarios de confederaciones plurinacionales que luego acaben enfrentadas no es ninguna tontería, ¿eh? Es totalmente... Sí, sí. Estamos igual más cerca de ese escenario que de una posible venezualización de España o al revés, de una especie de Venezuela balcanizada. Pero ya que has publicado recientemente un libro, Al calzón quitado, una expresión además muy, muy nuestra, muy española, cuéntanos el propósito de ese libro, ¿cuál era? ¿Era desnudarte intelectual y políticamente? ¿Era denunciar una situación que ocurre y que conocemos de muchos años en Cataluña? ¿Era presentar una idea, un programa? ¿Era que conozcamos a otro Alejandro Fernández? ¿Cuál era el objetivo y el propósito de este libro? Cuando tú te dedicas a la política con las siglas del PP en Cataluña, tienes algunas limitaciones. Bueno, algunas severas. La primera es que tienes un ecosistema mediático hostil aquí, la indiferencia de los tuyos en Madrid y una absoluta falta de recursos de todo tipo. Entonces acabas comunicándote con la sociedad a través de las redes sociales, porque los medios de comunicación convencionales, tu partido solo lo atienden desde el punto de vista de lo que diga la dirección nacional. Nunca, incluso cuando se habla de Cataluña. Cuando llevas ya unos cuantos años dedicándote aquí a la política y ves ese sistema, que es un sistema perverso y que además acaba colapsando desde el momento en el que tú te das cuenta que tienes que empezar a buscar formatos distintos, llego a la conclusión de que a lo mejor un libro, que asumo perfectamente que no es el formato más masivo, porque un ensayo político en España, nadie lee ensayo político, pero encima yo tampoco soy un político de primera fila. No sé si estoy en segunda o en segunda B, pero en cualquier caso, en primera no estoy. Entonces, asumiendo eso, lo que pretendo trasladar aquí son ideas que los formatos mediáticos a los que estoy acostumbrado no me permiten abordar por falta de tiempo, por falta de proyección o porque el medio no es el adecuado. Entonces, yo sé que las redes sociales, que a mí me han dado mucho, porque me lo han dado, porque han permitido difundir discursos míos, etcétera, no son lo suficientemente amplias como para que algunas ideas se puedan desarrollar. Entonces, cuando las escribo y llego a esa conclusión, voy a publicar este libro sabiendo perfectamente, y era muy consciente, de que era un libro peculiar. Peculiar porque no es un libro de un político en activo al uso. Esto lo explica Cayetana en su prólogo y tiene razón. Normalmente el libro del político tiene dos registros. Uno es el político que se retira y ajusta cuentas ad hominem con los que fueron sus enemigos, y otro es el del político activo, que normalmente no lo escribe él, sino que se lo escribe alguien y que sirve de ejercicio de onanismo intelectual y programático. Es decir, alguien escribe lo maravilloso que eres. Que un político en activo, con una responsabilidad importante, no del nivel top, pero muy importante, como es presidir el PP en Cataluña, escriba un libro donde efectivamente a calzón quitado, aunque os aseguro que ahora mismo llevo el calzón puesto, lo digo de cara a vuestra tranquilidad de espíritu, no es habitual. Y eso es lo que ha provocado cierta polémica, pues que he abordado algunas cuestiones que parecen tabú, que todo el mundo conoce intuitivamente, pero que nadie se había atrevido a verbalizar, y menos dentro del Partido Popular. Pero yo creía que era necesario, porque vivimos, y ya aquí sí respondiendo a tu pregunta de una manera más precisa, estamos en una encrucijada tan grave que si seguimos apostando por callar y repetir los mismos errores de siempre, esta vez tal vez, valga la redundancia, no la superemos. Y estamos tan acostumbrados, mal acostumbrados a que por mal que se hagan las cosas, poco a poco todo sigue adelante, que si yo tenía la sensación de que si no explicaba algunos errores de mi partido en Cataluña y en el conjunto de España, y luego
acabe pasando lo que intento predecir en el libro, por lo menos que nadie me diga que yo no estuve allí intentando cambiar las cosas. Humildemente, porque asumo que no tengo el poder para poder cambiarlas. Alejandro, tú que luchas cada día contra la maquinaria nacionalista e independentista, cuando yo me resistía siempre a creer y en su momento, mientras yo estaba en otro partido político, en Ciudadanos, teníamos el convencimiento de que al nacionalismo y al separatismo se le podía ganar en las urnas y se le ganó. Y lo hicisteis. Yo lo Y se le explico ganó. muchas veces. Y lo explico con respeto y admiración también a los míos. Para Sí, que sí, vean no. para que no hace falta imitar a la antigua Convergencia para ganar unas elecciones al nacional. Correcto, correcto. O sea, se demostró que se podía seducir a una Cataluña que había una alternativa constitucional y liberal o, digamos, diferente a lo que propone el nacionalismo. Teniendo en cuenta que la sociología electoral, donde la mayoría de Cataluña ni quiere el independentismo ni lo desea, ¿cómo es posible que el nacionalismo separatista y el independentismo, digamos, secesionista, más ultra, tenga tantos apoyos? Ahora se incorpora la ultraderecha secesionista catalana con Alianza Catalana, sigue teniendo tantos apoyos en Cataluña. Y relacionado con esto, hay otra reflexión que quiero hacerte para que no la contestes. Se dice muchas veces que el Partido Socialista le da mucha importancia a Cataluña como a Andalucía porque son las dos federaciones que más voto le da a nivel nacional. Y sin embargo, el Partido Popular parece que ha abandonado tanto Cataluña como el País Vasco porque no le renta, digamos, sociológicamente, o porque ven que son feudos perdidos. ¿Cómo sentís vosotros allí esa actualidad, ese estatus? Y si realmente, como ocurrió en 2017, podemos volver a un escenario en el que se le pueda volver a ganar en las urnas al nacionalismo y al separatismo. Primera cuestión. ¿Por qué la mayoría social en Cataluña no tiene la hegemonía política y cultural? Es una cosa muy notable. Normalmente, una amplia mayoría, como es la gente que no desea la independencia en Cataluña y que se sienten catalanes y españoles, que se ha demostrado cuando se ha activado que es mayoría amplia, en cambio no tiene la hegemonía ni política ni cultural. Esto tiene varias razones de ser. La primera, lo explico en el libro, es porque las élites políticas en Madrid, cuando digo Madrid, no digo Madrid acabado en T, como dicen los separatistas, no me refiero exclusivamente al lugar geográfico, sino a los cenáculos de poder nacionales en España, siempre han priorizado pactar y pastelear con la minoría separatista que construirles en su tierra una mayoría social para la cual tienen gente de sobras. Pero han decidido que no. Y ha sido así sistemáticamente. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Pues porque para ellos, lo que pasa es que luego se les torció y ahora ya no son capaces de darle la vuelta, les resultaba más cómodo pactar con el Miquel Roca, Durán Lleida y Arzayus de turno, que al final no dejaban de ser 4 carreteras, 3 prebendas y no sé cuántas cosas, que la pereza que les daba construir una alternativa al nacionalismo que requiere una fortaleza mental enorme, unos recursos ideológicos y retóricos notables y organizar un partido político aquí lo suficientemente engrasado como para derrotarles, ¿no? Eso les daba pereza. Yo eso lo llamo el efecto Sazatornil en el libro, ¿no? El de la escopeta nacional. Al final ellos tienen una visión folclórica de lo catalán y ellos durante muchos años creían que bastaba con pagarle los porteros electrónicos a Canivell Sazatornil en la película de la escopeta nacional y así tenías controlada a la fauna catalana, ¿no? Que en Madrid es curioso porque para ellos lo catalán es lo nacionalista, aunque sea minoritario. Identifican lo catalán con lo nacionalista. Lo segundo tiene que ver con una cosa que se pudo comprobar durante el procés. Hay un libro maravilloso de Elías Canetti, que es Masa y Poder, donde explica conceptos muy útiles. Él habla de la masa de asalto, la masa de acoso. Es verdad que se refiere a un periodo muy concreto de la historia, 2 periodos. Habla de la Revolución Rusa y habla de la Revolución Nazi, ¿no? Pero explica cómo, cuando habla de la masa de acoso y de la masa de asalto, explica cómo con un 20 o un 30% de la población perfectamente movilizada, con el 70% mayoritario
aislado en la indiferencia y en la desmotivación, tú puedes acabar teniendo la hegemonía de una sociedad. Eso el nacionalismo lo sabe muy bien. Y de hecho, ellos nunca han aspirado a tener una mayoría social amplia. El Parlamento de Cataluña aprobaban la independencia, declaraban la independencia con el 52% de los escaños que representaban al 46% de los votos y al 35% del censo. Declararon la independencia con el 35% del apoyo del censo. Nunca tuvieron la aspiración de ser un movimiento mayoritario. Sabían que si el otro lado está desmotivado, está aislado, está marginado y despreciado por los propios, te basta con tener al 25-30% subvencionado y movilizado para dar un golpe. Y por eso yo reconozco siempre con mucha admiración, porque en un momento, luego es verdad que lo de Ciudadanos, lo sabes tú, Fran, mucho mejor que yo, y fue el Rosario de la Aurora, que yo no y el Corral de la Pacheca, las dos cosas a la vez, una cosa sin sentido. Pero el mensaje primigenio de rebelión contra esto que estoy explicando es tan bonito, porque partió de Cataluña. No fue una operación. A mí cuando me decían Ciudadanos, no, Albert Rivera es el hombre del IBEX. Bueno, tal vez lo fue luego, no lo pongo en duda, ya cuando se hizo famoso y tal. Pero en el origen... Y tampoco, te diría yo, bueno, y tampoco. Ya, bueno, no voy a entrar porque tú lo conoces mejor ese tema, pero sabes que se escribía eso. Sí. Y que también hay gente que dice que eso es lo que le hizo a él perder la cabeza en relación a sus posibilidades reales en política. Pero vayamos al origen de Ciudadanos. Para que en Ciudadanos se diga, vamos a dar una respuesta y vamos a movilizar a la mayoría social en Cataluña, que ha sido sistemáticamente despreciada por el PSOE fundamentalmente, pero también por mi partido. También por mi partido. Menos que el PSOE, por supuesto. Porque no es lo mismo que te acusen de llegar tarde al golpe, que eso se le puede acusar al PP, que de participar como un protagonista más en el golpe, que eso se le puede adjudicar al PSOE. No es lo mismo, ¿vale? Pero también a mi partido se le pueden decir muchísimas cosas que ha hecho mal en Cataluña. Bueno, pues que surgiera un partido político desde la propia Cataluña, un partido que integraba a muchísima gente. Yo jamás me planteé ir a Ciudadanos porque lo explico muchas veces. Claro, cuando te afilias a un partido, como es mi caso con el PP, con 18 años, te cuesta mucho. Pero yo asistía con una mezcla de preocupación, lo explico en el libro, de preocupación y admiración. Preocupación porque sabía que el proyecto del PP en Cataluña se iba a pique si estos subían, y de admiración porque habían sido capaces de movilizar a 1.200.000 catalanes. 1.200.000 catalanes. Hoy, aquellas elecciones porque participó el 76 o 77%, pero hoy movilizas a 1 millón de catalanes y sacas 50 escaños. Sí. Es una cosa extraordinaria. Entonces, yo creo que esto hay que recordarlo y recordar que si tú te marcas como objetivo no pastelear con los separatistas, sino vencerles, Ciudadanos te da una guía de lo que hay que hacer para vencerles. Y como digo en el libro también para autodestruirte. Pero esa es otra historia. Tú eres muy autocrítico y siempre has remarcado los errores internos y de estrategia del Partido Popular. Cuando el Partido Popular era la segunda fuerza en Cataluña, con Alejo Vidal Quadras liderando el partido... Tercera. Llegó a ser segunda en intención de voto, ¿no? No, eran Convergencia, PSC, PP. Convergencia, PSC, PP. Sí, tercera. O era el segundo líder mejor valorado. Yo algo había leído después. Bueno, vamos a ver. Lo que es indiscutible es que en porcentaje de voto, en unas autonómicas, Alejo sigue teniendo el mejor porcentaje de la historia del PP en unas elecciones autonómicas. En ese momento, la Dirección Nacional, después de las generales del 96, decide dar un volantazo en la estrategia y acordar con el nacionalismo catalán, entonces moderado, llamado Convergencia, y, digamos, arrastrar al PP de ser una fuerza con mucho apoyo social a progresivamente ir perdiendo ese apoyo mayoritario. Y has dicho antes, parece que el catalanismo o Cataluña lo representan los Roca y Junyent, los Pujol, Cambó porque ya no existe, o los Arzallus en el País Vasco en su momento, ¿no? Claro, estamos 30 años después viviendo un escenario similar en el que tú crees que el PP puede reproducir ese error de volver a intentar acordar con la Cataluña minoritaria, pero que parece representativa y que hoy sostiene con 7 votos al actual presidente del gobierno. Es decir,
puede, porque Aznar luego ha sido muy beligerante contra el nacionalismo y contra esa deriva, pero en su momento acordó pactar una investidura y una legislatura contra ellos. ¿Crees que se puede volver a repetir ese error, que el PP no ha aprendido de aquello? No, y no va a ocurrir no porque por falta de deseo en algunos compañeros míos de partido, que les encantaría, por nostalgia noventera, es el término que suelo utilizar, reproducirlo el Majestic. Les encantaría, pues que además lo verbalizan con total naturalidad. No incluso con este Junts golpista. No, claro. Mira, hay una cuestión que cuando la realidad no te gusta, se activa la nostalgia. Y entonces tú apelas, la invocas como si fuera una especie de conjuro y empiezas a apelar al PSOE bueno, que no existe, como si el PSOE Felipe, que tampoco fue muy bueno, la verdad, visto lo visto. No, pero bueno, ahora parece que tal, pero no lo fue. Al lado de lo de ahora, bueno, parecen, en fin, líderes del mundo libre, pero el Junts bueno, se inventan que después de Puigdemont vendrá un moderado, cuando después de Puigdemont vendrá uno que hará bueno a Puigdemont, pues estará más loco que Puigdemont. O sea, tengamos muy claro que la progresión es geométrica. Después de Puigdemont siempre está allí, pero es que después han venido Torra, Nogueras y Borràs. Es bastante difícil, necesitaríamos algún tipo de terapia psiquiátrica para dictaminar cuál de los cuatro está más chalado. Bueno, pues esto es lo que hay. No nos van a venir ahora, en fin, Cambós resucitados, que aunque se sientan solo catalanes y no se sientan muy españoles, quieren reconstruir España desde un espíritu de cooperación y tal. No. Y es como el PSOE. El PSOE de hoy es el de Largo Caballero, no es el de Felipe González. Un PSOE confederal, plurinacional y con tendencias profundamente antidemocráticas, y veremos hasta dónde llegan, porque el de Largo Caballero, además de tendencias antidemocráticas y confederales y plurinacionales, tuvo arrebatos criminales. Que eso está en la historia de España. Espero que esto no ocurra con el PSOE actual, pero bueno, ya veremos lo que ocurre. Pero en cualquier caso, el PSOE de ahora se parece mucho más al de Largo Caballero que al de Felipe González. Muchísimo más. Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro, ya sé que tú me preguntas, ¿el PP volverá a cometer ese error? Yo te digo que no por falta de deseo, sino porque la realidad se impondrá. ¿Alguien cree que Junts le va a exigir al PP algo distinto a lo que le está exigiendo al PSOE? Es más, yo creo que nos va a exigir, llegado el momento, si se dirá esa aritmética, nos va a exigir no lo mismo, sino lo mismo multiplicado, corregido y aumentado. ¿Por qué? Claro, porque de cara a su parroquia, para pactar con el PP tendrán que justificar que las prebendas que obtengan sean mayores que las que obtienen con el Partido Socialista. Lógico. Eso no lo va a poder dar el PP. Incluso aunque hubiera algún incauto por ahí que lo deseara. Pero eso no va a ocurrir. Porque eso significaría, en fin, bueno, significaría muchas cosas, pero yo hablo a calzón quitado, pero hay cosas que me permitirás que se queden como lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Por supuesto. Alejandro, sí, es que a mí, la verdad, yo creo que es muy bueno que sea una voz crítica dentro del PP. Me he quedado con frases como la de algunos compañeros querrían pactar con el nacionalismo por esa nostalgia noventera y una serie de cosas que yo creo que, fíjate, te diferencian dentro del partido. Afortunadamente, yo no soy de partidos, yo soy de personas, por eso siempre me llamaste mucho la atención ahí en el PP. Para los que estén pensando que no le vamos a preguntar por Noelia Núñez, sí que lo vamos a hacer, porque entre otras cosas, lo hemos hablado antes del programa, y dice Alejandro, vamos a ver, pues claro que me preguntéis por eso, porque hay que preguntar por todo. Y además es que me parece que un político que hace honor a lo que luego cuenta en su libro de A Calzón Quitado, o sea, aquí estamos no para seleccionar preguntas, sino preguntarme por esto. Pero antes de eso, con respecto a eso, a los errores del PP, que es una frase que también has pronunciado en este programa, yo te quiero preguntar, porque luego hay una cosa que no entiendo de este partido, es por qué pacta en Europa todo con el PSOE de Europa, tío. O sea, pues ese me permitirás, Miguel, y no sí. Es que te quiera corregir, no es que pacte todo en Europa con el PSOE, porque es muy difícil atribuir esos pactos porque también está el Partido Liberal Europeo. Sí. El PP está ahora mismo, y tiene su lógica, en la preservación del establishment europeo nacido básicamente del Tratado de Maastricht.
Después del Tratado de Maastricht, año 94, tenemos Lisboa, 2002, tenemos un montón de fracasos, la Constitución Europea, y ahora mismo ni siquiera estamos en Maastricht. Los diversos fracasos del proceso de construcción europea y la falta de liderazgo nos remontan prácticamente al año 87, que es justo después de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, el Acta Única Europea, donde lo que se está intentando por parte de los partidos mayoritarios es preservar la Unión frente a gente que no cree especialmente en la Unión, y hay que decirlo. El nacionalismo, del signo que sea, es totalmente contrario al espíritu de la Unión Europea. La Unión Europea, de hecho, nace para derrotar al nacionalismo, a la idea perversa de que Francia o Alemania son donde se habla francés o alemán. Eso llevaba a conflictos irresolubles sobre si eran Alsacia y Lorena eran francesas o alemanas, y llevaban 300 años guerreando por eso. ¿Por qué? Porque el nacionalismo alemán decía esto es Alemania y el nacionalismo francés decía esto es Francia. Y lo mismo con el sur de Dinamarca, con el norte de Checoslovaquia de aquel momento, con la mitad de Polonia y con el 75% de Austria. Entonces, la Unión Europea es la derrota del nacionalismo de cualquier tipo. Y hoy hay un auge del nacionalismo. Entonces, el problema que hay es que la jerarquía europea no está defendiendo los principios fundacionales de la Unión, que yo sería totalmente entusiasta en su defensa. Además, me enfrentaría sin ningún tipo de problema a Orbán, a Vox y a quien hiciera falta. Están defendiendo otra cosa que es una especie de jerarquía burocrática europea. Y eso se está percibiendo por parte de la ciudadanía y nadie lo entiende. Y ahí está el error de fondo. Nadie entiende las imposiciones de Europa porque no tiene nada que ver con el espíritu fundacional de Europa. Nadie entiende que se tomen decisiones en Europa antidemocráticas que no han sido previamente debatidas en los Estados miembros. Nadie entiende que el Parlamento Europeo no sirva absolutamente para nada más que para posicionarte y quejarte. Y nadie entiende que las decisiones realmente importantes se tomen de manera opaca en la Unión. Por lo tanto, yo no veo el problema tanto que pacten PSOE y PP porque no es exactamente así. Veo que el proyecto europeo está en crisis por otras muchas razones, entre otras porque está esclerotizado, insisto, por una burocracia que se lo está merendando. Pero, Alejandro, perdona, Fran, ¿no crees que hay en la calle una imagen más clara de que Vox, por ejemplo, defiende más al mundo del campo en Europa que el PP? ¿Tienes miedo de que eso cale? O sea, ¿notas eso? Tengo porque y no solo del campo. La ciudadanía... Y no solo del campo, pongo el ejemplo del campo. Pero... No, vamos a ver. Sí. La primera cuestión es que la gente no es tonta. La gente puede ser parcialmente engañada durante un tiempo, pero luego ven enseguida la realidad. Yo creo que efectivamente se ha visto por parte del mundo del campo español que Vox decía algunas cosas con sentido. Por ejemplo, no tiene sentido, valga la redundancia, que nosotros pongamos unas condiciones draconianas e inviables a la venta de nuestros propios productos en territorio europeo y que en cambio importemos del extranjero productos a los que no les exigimos las mismas condiciones fitosanitarias, etcétera, etcétera. Porque eso no es igualdad, eso no es libertad, eso no es libre comercio. Eso es que te estén aplastando. Y ahí, cuando eso se ha denunciado desde Vox, tenían razón. Ahora, la posición también con respecto a los aranceles de Vox ha sido absolutamente lamentable. Y ha dado la sensación de que ellos realmente están no sometidos a los intereses de España, sino sometidos a una especie de internacional trumpiana urbanista, así se me permite la expresión. Pero, aquí hay muchas aristas. Yo creo que nosotros, y hablo del Partido Popular, hay algunas cosas que por omisión o por un poco de indiferencia hemos permitido que nos ganen la batalla y que como Vox también tiene muchísimas grietas y que Vox tiene conexiones putinianas que nada tienen que ver con la construcción europea. Las tienen. Eso es así, es indiscutible. Entonces, a mí ni me intimida Vox ni me intimida a nadie. Yo creo que el PP tiene que hacer su camino y el PP también tiene que aprender de los errores que la gente percibe. Y mucha de la gente que ha dejado de votar al PP para pasarse a Vox no lo hacen porque
se hayan convertido en radicales, ¿no? Es porque creen que el PP ha cometido errores y ahí tenemos que ser totalmente autocríticos. Pero Yo por eso tú, Alejandro, ni nada por el estilo. A mí me gusta Alejandro no solo porque sus discursos, yo hago también cierta nostalgia de mis años en el Parlamento andaluz y en el Senado, porque son muy de batalla cultural, muy de batalla de las ideas. Y eras un gran parlamentario. Ojalá pronto puedas volver a desarrollar eso. Se nota que estamos ante una... No, pero es la verdad, oye, la verdad hay que decirla. Y es alguien que además de, como yo digo, de respetar la casa de la palabra, esté donde esté, de respetar al adversario o al oponente, de tratarle con el respeto que merecen sus acciones, sean las acciones las que sean. También tiene un conocimiento de la historia muy, muy profundo. Y no es sectario, es decir, sabe reconocer las virtudes del adversario cuando las tienen, sabe denunciar los errores cuando los cometen. Pero si de ti dependiera, tanto en Cataluña como en España, porque sociológicamente no hay otra salida, ¿tú gobernarías con Vox en Cataluña y en el conjunto de España si las encuestas dieran que es la única solución? ¿O optarías por intentar alcanzar un acuerdo con esa quimera y esa utopía buscada pero no encontrada del PSOE bueno, del PSOE con sentido de Estado, sensato y razonable, que muchos, no sé si piden, reclaman o exigen, pero que nunca llega, y que, como bien dices, hoy está más cerca de Largo Caballero, ese señor que en un mitin en Linares en el año 36 dijo que el socialismo es incompatible con la democracia, ¿no? Si el día de hoy, con las encuestas que tenemos en la mano, suman mayoría absoluta, Partido Popular y Vox, y dentro de poco en Cataluña sumarían gobierno, Partido Popular y Vox, ¿tú llegarías a un acuerdo con Vox? Porque yo, relacionado con esto en Cataluña, te digo una pregunta. ¿Quién está captando el voto de Ciudadanos? Porque, bueno, claro, a ver, el voto de Ciudadanos, la mayoría, lo sabes muy bien, cuando se pasa de 25, cuando se pasa de 25 a 36 es porque se produce una debacle del PSC. Es verdad que la debacle del PP fue histórica, pero es que el PSC pasa de 56 a 15. A 15, sí. A nosotros ya pasamos de 18 a 3 en unos años. Y claro, es casi la desaparición. Y por eso se hablaba más, pero en términos de masa electoral fue más gorda la huida masiva de la gente del PSC que pasó a Ciudadanos. Yo creo que el votante que una parte, porque repitamos lo mismo, lo que decía antes, en las elecciones que gana Ciudadanos con 36 escaños y 1.200.000 votos, vota más del 75% de la población catalana. Y en las últimas convocatorias, en el 21, solo, pues estábamos en medio de la pandemia, solo votó el 52%. Y ahora en las últimas creo que no llegó al 60%. Es decir, que hay una parte del electorado de Ciudadanos de esas elecciones victoriosas que no ha vuelto a salir de casa nunca más para votar. Gente, yo esto lo explico en el libro, cuando me levanté entusiasmado para ir a la manifestación del 8 de octubre y empecé a ver a hipsters que salían del after directamente porque tenían unas caras de vampiros. Es decir, estos tíos no vienen de la biblioteca. E iban con banderas de Ciudadanos y de España. Digo, estos tíos van a votar a Ciudadanos, le van a dar una victoria y así fue, extraordinaria. Perdona que te interrumpa, Alejandro. ¿Crees que pudo ser porque parte de esa ciudadanía percibió que estábamos ante el Rubicón, es decir, de que se podía declarar la independencia? Sí. ¿Necesita de nuevo otro órdago esa ciudadanía para movilizarse? Totalmente de acuerdo. Yo creo que el discurso del rey marca un antes y un después. En este momento la gente se da cuenta de que la gente va en serio. Ahí viene esa manifestación histórica masiva superior a las de los indepes. Es una cosa que les dejó totalmente fuera de juego. Ahí de hecho se gana la batalla. Y luego ya vino la ratificación electoral. Y es que aunque numéricamente por escaños mantuvo el separatismo mayoría, se quedaron en el 46% de los votos y Ciudadanos ganan las elecciones. Y ahí, aunque mantuvieron la ficción durante un tiempo, ya el discurso de Som un sol poble ya no se sostenía de ninguna de las maneras. Entonces, evidentemente que fue muy importante. Pero, siendo realistas, en unas elecciones autonómicas o hay una cosa así, y lo sabes muy bien, o la gente en Cataluña no sale a votar. Sale a votar una parte pequeña. De eso se aprovechó históricamente Jordi Pujol. Y es que en las generales votaba el 70 y pico % y en las autonómicas el 50 y pico. Él tenía movilizada su base, ganaba. Y en las generales ganaba el PSC cómodamente. Pero bueno, volviendo por no huir de tu pregunta. Mira, yo no tengo ninguna duda
de que en España ahora mismo hay un frente popular en los términos que predijo Jaime Mayor Oreja, formado por el separatismo y toda la izquierda. Suscribo. Como en el 34 y en el 36. Que ahora mismo no está dirigido estrictamente a la independencia ni de Cataluña del País Vasco, sino a la España confederal plurinacional, de momento, solo de momento, respetando la monarquía, pero en un futuro muy cercano, atacando también para convertir esa confederación plurinacional en una república. Ese proyecto une a corto plazo, como unió en los años 20 y 30, a la izquierda y al separatismo, al nacionalismo. Y están en eso. Entonces, la pregunta se contesta sola. Si tú tienes al lado un frente popular formado por todos los socios de Pedro Sánchez, todos, ya sabes con quién no tienes nada que hacer. Y evidentemente la aspiración que yo tengo como miembro del Partido Popular es que el Partido Popular obtenga un resultado tan extraordinario, incluso aunque no llegara a una mayoría absoluta, que nos lleve a gobernar en solitario con apoyos puntuales de las fuerzas políticas. Pero si a mí me dan, y ahora sí te contesto, a elegir entre Puigdemont y Vox, a Vox. Si me dan a elegir entre Otegi y Vox, a Vox. Si me dan a elegir entre Yolanda Díaz y Vox, a Vox. Creo que he contestado con suficiente claridad. Perfecto. Ahora entenderán nuestros amigos cuando digo que su lugar de momento está en Cataluña, pero que su sitio está en España, porque lo que necesita España es políticos sin complejos y que digan las cosas a la cara y de forma muy clarita como Alejandro. Miguel. Sí, no, es que sobre eso te quería preguntar si el PP necesita lo que creo que es un punto de inflexión el otro día en el Congreso cuando Feijóo habla de las saunas y los prostíbulos del suegro de Sánchez. Si eso crees que es un punto de inflexión en cuanto a la dureza del PP con el PSOE, algo que se reclama mucho desde gran parte del electorado de Vox, que se pasó del PP a Vox. O sea, por eso no decir, oye, con esta gente no pactéis nada ya, ni os sentéis con ellos. ¿Crees que es el camino que tiene por el que tiene que ir el PP? Esa intervención entusiasmó a nuestra base social, y no solo a nuestra base social, sino a una parte de la base social del partido que se había ido, porque vio un PP combativo y no estrictamente tecnocrático. Entonces, que nosotros somos un partido que en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas estamos diseñados para gobernar, para ganar las elecciones con mayorías amplias, gobernar y hacerlo bastante mejor que el PSOE, eso no lo pone en duda nadie. Y el ejemplo paradigmático es la propia Galicia, donde Feijóo ha obtenido unos resultados formidables y ha gobernado de manera interrumpida durante 4 legislaturas seguidas. Claro, lo que el nuevo tiempo político reclama no solo es esa gestión posterior a la victoria, sino es que antes hay que obtener la victoria. Y hoy la victoria no la vas a obtener solo con una oferta tecnocrática. Yo coincido y lo comparto, y como además lo había pedido públicamente muchas veces, y es el PP combativo. Combativo en los principios, los valores, las ideas, que no dé ninguna batalla por perdida, y que cuando la izquierda te intenta arrinconar o el nacionalismo y que te avergüences, ir al ataque. Al ataque, evidentemente, verbal. Y al ataque, como decía antes Fran, respetando las reglas de juego y huyendo del lenguaje chabacano, pero cero complejos. Aquí, ¿vosotros nos vais a dar lecciones de feminismo? Los de los prostíbulos, pues se acabó, hasta aquí hemos llegado, ni una más. ¿Vosotros nos vais a dar lecciones de igualdad y de no sé qué? Que no, se acabó, que no las aceptamos, que ya os podéis poner como queráis. Por eso, el entusiasmo que generó esa intervención. Ahora te dejo, Miguel, que hagas la pregunta que sé que quieres hacer, pero lo que dice Alejandro tiene mucha razón. Cuando el PP ha sido no combativo, sino contemplativo, es cuando le ha abandonado más su masa social. La prueba más reciente lo hemos tenido en los 7 años del gobierno de Mariano Rajoy, donde por ser contemplativo, el PP pasa de una mayoría absolutísima que le da a los españoles para cambiar lo que había que cambiar a 66, que saca en su peor resultado histórico, precisamente por ser contemplativo, es decir, por no encarar y representar lo que esa masa social que está a la derecha del PSOE le estaba reclamando, que es defender unos principios, defender unos valores y desde el respeto y siempre desde la educación no tener complejos ante ningún tema, sobre todo porque, como decimos siempre desde este lado,
somos superiores moralmente, somos superiores intelectualmente y aunque tú digas que no, también somos superiores estéticamente. Es decir, somos superiores porque la izquierda y el socialismo, sin lugar a dudas. el socialismo, que es una ideología, una filosofía que se ha dedicado toda su vida a empobrecer, a asesinar, a secuestrar libertades, digamos, a eliminar todo progreso y todo avance, no tienen derecho a dar ningún tipo de lección. Y cuando aceptas que te den una lección, aceptas que te den un manual entero de lecciones, que es lo que ha pasado en estos años y por eso la necesidad de la batalla cultural. Miguel, te dejo esa pregunta que yo creo que además engrandece también a Alejandro el querer recibir. Pero sobre todo porque creo que el periodista tiene que preguntar, preguntas incómodas. Eso quieren sacar ahí del Congreso a Vito Quiles y a otros cuantos. Y creo que estáis muy bien si enfrente decís, un momentito, yo contesto a todo. Y es que además, vuelvo a decir lo que he dicho antes, habla muy bien de ti, Alejandro, el hecho de que digas, preguntadme lo que queráis, estamos aquí como para elegir las preguntas, claro, o como para negarnos, coño, si es lo que están haciendo los otros, ¿no? Con lo cual, claro, a ver, yo mira, hoy he puesto un tuit en el que digo, es que la mentira, por pequeña que sea, en política tiene que estar de alguna manera castigada. Y si te estás quejando del Pinocho de la Moncloa, de mentir todos los días, con razón, lo que no se puede hacer, entiendo yo, a ver lo que me dices ahora tú, lo de Noelia Núñez, que me parece una chavala fantástica, seguramente, pero creo que se ha equivocado. ¿Qué piensas tú de Noelia Núñez y de todo lo que se ha montado? Lo primero es que, como os hablo a calzón quitado, me acaba de poner un papel mi jefe de gabinete, que lo tengo aquí al lado. Como somos de recursos tan modestos, no tengo un despacho, estamos aquí los dos. Nos falta estar acampados. Noelia Núñez ha dimitido de todos sus cargos mientras estamos. Acaba de dimitir de todos sus cargos. Dicho esto, que por cierto, ojalá hubiera hecho eso Sánchez con su tesis, ¿no? Falsa. Claro. Pero independientemente de esto, te voy a contestar, te lo prometo, Miguel, lo mismo que hubiera contestado si Eduardo no me hubiera pasado la nota de que Noelia ha dimitido de todos sus cargos. Y lo digo de verdad. Creo que lo esencial no es preguntarnos por qué Noelia acaba diciendo esto o acaba dejándose llevar por esas mentirijillas. Es por qué tanta gente en ambos partidos y en todos han acabado incurriendo en este tipo de prácticas y por qué el sistema de captación de élites en los partidos fracasa de manera tan rotunda. ¿Por qué se ahuyenta el talento? Y porque el sistema de captación de liderazgos no está basado en un sistema mínimamente meritocrático, sino en trepar dentro del partido. Esa es la pregunta esencial. Si tú acabas llegando a la conclusión de que para obtener el cargo que tu vocación política desea, no necesitas completar tu formación académica o tener algún tipo de experiencia profesional, de docencia, lo que sea, nada, sino simplemente caer bien a los jefes que a dedo te van a nombrar de cara al futuro, no tienes ningún incentivo para que esa formación sea sólida. Y eso es el pan nuestro de cada día. Eso lo denuncio en el libro y por eso pido una reforma constitucional de listas abiertas y que acabe con la partitocracia en la que, como decía hace un momento, no solamente el sistema actual no capta a los mejores, sino que los ahuyenta. Porque ¿quién se va a meter en política si es bueno para acabar en este vertedero de desprestigio, de locura, que acaba con el más pintado, ¿no? Entonces, yo comparto contigo cuando lo has dicho. A mí me sabe muy mal todo esto porque yo creo que Noelia es una persona con enormes cualidades políticas, más allá de la cuestión de su titulación. De hecho, es lo más triste de todo. Sus cualidades políticas hubieran sido las mismas porque tampoco un sistema político como el nuestro, como debe ser, porque cuando dicen, no, es que hay que exigir titulaciones universitarias para dedicarte a la política. No, eso es una barbaridad, eso es dictatorial. El sufragio activo y pasivo debe ser universal. Significa que cualquier ser humano puede votar y puede optar a ser un cargo público, sin unas condiciones determinadas. Otra cosa es que los partidos internamente decidan a la hora de hacer su selección previa, exigen esos perfiles, pero por ley tú nunca en la vida puedes decirle a una persona que para optar a un cargo público debe tener una formación concreta, porque eso es eliminar el sufragio universal.
insisto, el activo y el pasivo deben ser los dos universales. La persona más humilde, con menos estudios, tiene derecho a votar, pero tiene derecho a ser alcalde de su pueblo también, si lo desea. Eso es la gracia que tiene la democracia. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta al respecto a esto. Termina la reflexión y te la hago. Sí, no. Entonces, Noelia, a mí lo que más me entristece de esta historia es que no necesitaba decir que tenía un currículum que no tenía, cuando resulta que es una persona que tiene cualidades notables para la política, y esto se lo acredita prácticamente todo el mundo. Y luego hay otra cosa, le ha tocado un tiempo, hay un montón, el otro día salió un listado de 30 políticos de PSOE y de PP, algunos con cargos institucionales extraordinarios, empezando por Pedro Sánchez, que les ha pasado lo mismo, que han falseado su currículum. Pero hoy en día, pues esto ya no se perdona, ¿no? Cosa que, por cierto, me parece bien, insisto, desde la tristeza que me provoca, porque soy amigo de Noelia y me sabe mal todo esto. Decías, Fran. No, además, la prueba de esa superioridad moral es que la derecha liberal y conservadora no es como la izquierda, la que está buscando con urgencia intentar empatar, que es imposible ni siquiera acercarse a los escándalos de mentiras y de corrupción que salpican al presidente del gobierno, a su entorno más cercano y a todo lo que es el Partido Socialista, que yo bauticé hace mucho tiempo como la cueva de Ali Ferrat, ¿no? Porque no sé si está compuesta por 40 o por 400 ladrones. Pero quiero hacerte una pregunta en torno a esto, porque cuando pedimos responsabilidad a los políticos no dejan de ser nada más que un reflejo de la sociedad. Y nos olvidamos muchas veces de la responsabilidad que hay que pedir también a los ciudadanos. Con su ejemplo diario, también con su elección a la hora de depositar el voto en la urna. Pero yo creo que hay un debate que hace tiempo yo lo abrí en un foro y he visto que ha ido cogiendo cuerpo, que no sé si llegará algún día realmente a plantearse, que es el examen a los políticos. Es decir, tú para ser piloto de avión, tú necesitas pasar un examen. Tú para ser cirujano y operar a corazón abierto tienes que pasar un examen, porque no lo puede hacer cualquiera. Tú para ser juez del Tribunal Supremo tienes que pasar un examen para acreditar que estás preparado. ¿Por qué alguien que tiene la responsabilidad de gestionar miles de millones de euros del patrimonio público o tiene la responsabilidad de decidir sobre la vida ajena o sobre el futuro de las personas, no tiene que pasar un examen para acreditar que está preparado para ejercer esa responsabilidad? ¿Tú crees que los políticos también deberíamos, en los que hemos estado, y no sé si volveremos en el futuro a pasar por la vida pública, pasar un examen para acreditar que estamos preparados para representar dignamente la confianza ciudadana? Pues te lo voy a decir, y enlazando con la idea anterior, creo que esto que tú comentas podría ser viable y posible para la elección de un gobierno posterior a las urnas. Es decir, que para poder entrar en el gobierno tuvieras que cumplir una serie de requisitos e incluso algún tipo de examen, pero nunca para obtener una representación en las urnas. Porque cualquier limitación a la posibilidad de que un ciudadano se presente a una candidatura es sufragio censitario, deja de ser democrático. En unas elecciones se puede presentar quien quiera, porque todos votan y todos podemos ser elegidos. Todos votamos y todos podemos ser elegidos. Allí no se puede establecer ningún límite, porque eso inmediatamente vaya hacia un modelo pues, casi aristotélico de la democracia de los mejores, ¿no? Ateniense. No, eso hoy no funciona así. Para ser elegido no tiene que haber ningún tipo de requisito. Ahora, yo puedo compartir contigo que una vez se eligen los representantes en un parlamento, que esos son elegidos a través de sufragio universal, para formar parte del gobierno se exigiera algún tipo de requisito, etcétera. Sí, creo que se podría estudiar. Pero Alejandro, dime. Cerdán no formaba parte del gobierno, por ejemplo. No, por ahí puede haber unas grietas de cojonudas. Las hay porque por la imperfección humana, pero repito, si somos demócratas, la democracia consiste en que todos los ciudadanos pueden votar y todos pueden ser elegidos. Sí, desde luego. Si no, o sea, a mí me parece bien lo que planteas, para luego formar parte del gobierno, pero... El sufragio censitario puede ser cuando limitas el derecho a voto, como pasaba en el franquismo, o puede ser censitario cuando limitas el derecho a presentarte. Entonces ya deja de ser democrático. Y repito, hablo de las urnas, del voto para ser un representante. Sí. O sea, tú dices que se pueda el gobierno no tiene que pasar por las urnas. El gobierno lo elige un presidente, una vez es nombrado presidente, elige a dedos. De hecho,
su gobierno ni siquiera tienen por qué ser diputados, puede elegir a quien le dé la gana. Sí, a sí. lo mejor ahí, repito, allí sí se pueden introducir algunos criterios meritocráticos, mínimos, requisitos tal. Pero para ser elegido no, porque es que entonces vamos a un sistema que no es democrático. Miguel, las dos últimas preguntas rápidas para Alejandro. No, pues básicamente, ¿estás bien de tiempo, Alejandro? Sí, tenemos 10 minutitos. Vale, no, pues dale, Fran, dale. No, quería decirle, ¿qué futuro le ves? Digo, un futuro de aquí a 2027, que se van a celebrar dos elecciones, tanto en tu tierra como en el conjunto de España. ¿Qué futuro tenemos ahora respecto a la situación actual? Es decir, ¿ves a Sánchez aguantando hasta 2027? ¿Crees que saldrá algo en el que no tenga más remedio que dimitir porque un juez tenga una prueba en la mesa lo suficientemente grave como para que mande la policía judicial a detener al presidente del gobierno, con lo que eso supone de imagen para el país? Ya sabemos que los socios le van a aguantar, haga lo que haga, diga lo que diga y cometa la fechoría que cometa. Pero ¿tú crees que nos vamos a 2027 de una forma absolutamente, incorregible? ¿Qué esperas de los próximos comicios en Cataluña? Y sobre todo, ¿qué cambiarías tú en el escenario actual en España, teniendo en cuenta que nuestros peligros ya no solamente son internos, sino que también son externos? Hay un concepto que no hemos hablado, pero que digamos que a ti te preocupa también mucho porque afecta mucho a Cataluña, que es el de la inmigración. La inmigración es un problema que le estamos dando la importancia porque estamos viendo altercados todos los días de algo descontrolado. Pero el principal impulsor que chantajea al gobierno de España con esa inmigración, que es Marruecos, principal, digamos, donde están los principales altercados en Cataluña, son de origen magrebí y marroquí. Claro, Marruecos tiene unas aspiraciones soberanistas y territoriales con enclaves españoles. Hablamos de Ceuta, hablamos de Melilla, ya no hablamos del Sáhara, que sigue siendo el administrador España, pero que le hemos cedido gratis et amore a Marruecos, sino también Canarias. Pero Marruecos tiene de aliados principales, y ojo al dato, como decía aquel, a Estados Unidos, a Israel y a Francia. Claro, contra esos enemigos, si mañana Marruecos quiere reclamar territorios como Ceuta, Melilla o Canarias, y teniendo a estos países de aliados y España entregada, el problema ya no sería solamente interno de una desmembración territorial por una España confederal, no, sería también incluso a nivel externo de países que quieren empezar a reclamar territorios que son españoles. ¿Qué solución, qué visión tienes sobre esto? ¿Qué solución le darías si crees que Europa está reaccionando bien? Si crees que un gobierno alternativo cambiaría esta política exterior, ¿cómo lo ves? Yo soy pesimista en relación al corto plazo de España, lo que no significa ser catastrofista. Del mismo modo que España lleva 20 años muy malos, básicamente desde los atentados del 11M de 2004, España no levanta cabeza. Ahí se toma la izquierda y el separatismo deciden montar un Frente Popular con la intención de destruir la Constitución y el espíritu de la transición y se cargan, pues, 25 años magníficos de la historia de España, los mejores de nuestra historia reciente, y desde entonces no hay manera de que levantemos cabeza. Es verdad que el sanchismo acelera todo eso, que nosotros como partido en su momento no vemos, en los 7 años que estuvimos en el gobierno entre 2011 y 2018, no reaccionamos frente a estos fenómenos, eso es indiscutible, y por tanto no fuimos capaces de revertirlos, los frenamos, pero no los revertimos. Y España vive un mal momento. Pero repito, soy pesimista respecto a este mal momento, pero la historia de España pues ofrece de todo, éxitos, fracasos. Yo creo que la teoría del reencuentro, a la que se refiere siempre Sánchez y Salvadorilla, Iván Redondo y los demás, no está solo aplicada a Cataluña. Creo que es como diría el Dr. House, de más amplio espectro. Creo que es una teoría que consiste en que allí donde España tiene conflictos de soberanía, se cede y a eso se le llama reencuentro. Se le cede al separatismo catalán, no la independencia estricta, pero sí la plurinacionalidad, lo mismo en el País Vasco. Se le cede a Gibraltar
una rendición a cambio de un acuerdo económico que beneficia a 4, pero que significa una renuncia explícita a que Gibraltar sea de España, como debería ser, y estoy convencido de que Ceuta y Melilla se van a incluir en ese pack de cara al futuro desde una posición de fortaleza de Marruecos con respecto a España. Espero, que no me gusta ser catastrofista, que no incluyan Canarias en eso, pero ya veremos. Creo que van a intentar aplicar acuerdos de cosoberanía, sé que esto, cuando lo digo, no gusta en algunos, porque la gente cree que cuando dices la verdad estás invocando al demonio, ¿no? No lo estoy, por pronunciar algo que crees que va a ocurrir, no lo estás invocando. Yo no soy un chamán, soy un humilde político tarraconense. De que yo diga que creo que vamos a ir a escenarios de cosoberanía no significa que me haya aliado con el demonio para que eso ocurra, no. Significa que creo que puede ocurrir, y además hay elementos para ver que esto forma parte del ideario sanchista. ¿Por qué? Porque las cesiones de soberanía que pueda hacer Sánchez en Ceuta, Melilla, Gibraltar, Cataluña o el País Vasco son mínimas con respecto a los asuntos que a él le interesan realmente. A él lo que le interesa es China, el nuevo orden mundial, el probable colapso de la Unión Europea, y él ha tomado partido. Él ha decidido alinearse con China en la batalla que viene. Y eso lo ha hecho además a espaldas de los socios europeos, porque ha llegado a la conclusión de que Europa a corto plazo no va a remontar, por más gestos voluntariosos que haga. Entonces, alinearte con China en el conflicto que viene tiene consecuencias. Pero cuando alguien no tiene ningún tipo de escrúpulo democrático y que España se conduzca hacia una especie de peronismo iliberal, liderado por Sánchez, a él le parece perfecto. Y a los chinos les importa un pimiento si tienen un aliado estratégico en el Mediterráneo tan importante como España. Por tanto, yo creo que Sánchez va a intentar aguantar todo lo que sea, que tiene un proyecto político que a lo mejor no es el que coincide con su ideología, porque él no tiene ideología, es el proyecto de Zapatero desarrollado 20 años después. Es el proyecto de Zapatero. Es la internacional bolivariana del Grupo de Puebla, auspiciado por China y en menor medida Rusia. Y eso lo está desarrollando Sánchez de verdad. Entonces, a mí lo que me preocupa es que desde nuestro partido, desde nuestro, cuando digo sé que no es el vuestro, el mío, pensemos que el único problema es si bajamos el impuesto de transmisiones patrimoniales un 1, un 2 o un 3%. O el IVA de las lentejas, como digo en el libro. No. Tenemos que asumir que hay un problema grave en el que, como digo siempre, España debe estar siempre. La última vez que España fue fuerte internacionalmente lo fue de la mano del rey, Juan Carlos I, lo que ahora se puede decir, pero sí, España se convierte en una especie como de socio fiable en la comunidad internacional que te permitía incluso organizar conferencias de paz. Hoy eso sería imposible, porque España está virada hacia el Grupo de Puebla. España llegó a tener el prestigio no solo de organizar unos Juegos Olímpicos, una exposición universal, sino que era el país donde cuando había un conflicto internacional decían España es el país fiable para que vayamos ahí y negociemos porque tiene una posición internacional sólida. Eso es Suárez, eso es el rey, eso es Felipe. Aznar le da una vuelta de tuerca, y yo comparto plenamente, que es España debía ser no solamente fuerte en Europa, con voz propia, no supeditado a Alemania y Francia, sino puerta de Hispanoamérica en Europa y puerta de Europa en Hispanoamérica. E Hispanoamérica, Estados Unidos incluido, porque Estados Unidos hoy es Hispanoamérica. Hoy en Estados Unidos hay 50 millones de estadounidenses que hablan un español perfecto, que se dice pronto, y 90 millones que lo chapurrean. O sea que ese es el lugar natural de España, no es China, no es el Grupo de Puebla, es el liderazgo desde Europa de la vocación atlántica del continente, ¿no? Entonces, eso ahora mismo es una quimera. Entonces, por eso yo ahora soy pesimista en el corto plazo, porque creo que Sánchez, antes de irse, va a hacer muchísimo daño, muchísimo, muchísimo. Ni nos lo imaginamos el daño que nos va a hacer este tipo antes de largarse. Es que estaríamos horas escuchando a Alejandro simplemente por la capacidad de razonamiento que tiene y contando además, ¿verdad? Cómo hemos ido perdiendo ese liderazgo que no se ha mencionado, pero con un tratado no nato como fue el Tratado de Niza, que ponía a España
a los niveles que en Europa tienen en cuanto a capacidad de veto y de voto junto a Polonia, nos ponía al nivel de Alemania y de Francia. Efectivamente. Y que ese tratado no llegó a entrar en vigor, primero, por el 11M, porque hubo un cambio de gobierno, y segundo, porque el señor que tenía que haber dado el ok a que ese tratado tal, lo primero que hizo fue decir que se cargaba el eje atlántico con Estados Unidos y volvía al eje sumiso con París y Berlín. Y luego ya pues vino la memoria histórica, leyes educativas y todo lo demás. Yo con Alejandro estoy en el pesimismo, no en el catastrofismo, en el daño que está hace y hará Sánchez, en que esto al final no deja de ser el proyecto del líder del cártel de Puebla, que es Zapatero, y digo líder del cártel de Puebla porque no es un grupo, es un cártel, porque está lleno de narcodictadores, y que al final o lo cambiamos directamente, como decíamos en Ciudadanos mucho, por las buenas o por las urnas, ¿no? No hay otra forma de hacerlo, por las buenas o por las urnas, no hay otra forma. Entonces, Miguel, si quieres, cierra tú, porque este caballero también tiene que seguir representando dignamente a los catalanes y, por extensión, a los españoles. No, lo que pasa es que eso de por las buenas o por las urnas está muy bien, pero nosotros en las urnas ya han hecho sus cositas, ¿eh? Hace mucho tiempo y hace no tanto. Con lo cual es que no quiero abrir otro melón porque ya Alejandro se tiene que ir, pero madre mía, madre mía. Bueno, Alejandro, que ha sido un placer, tío. Vamos, eres como me imaginaba, así que todavía te voy a admirar más. La pena que seas del Barça, chico, pero bueno, puedo decir que hay gente del Barça. Pero es que los buenos oradores y los grandes líderes le pasaba a Albert también. Albert era también culé. Sí, una pena. Si tienes que tener algo malo, pues a Alejandro le pasa lo mismo. Yo estoy convencido de que si la sensatez, si el razonamiento, y si hace falta, con otro órdago encima de la mesa del ciudadano razonable catalán, verá que no hay mejor alternativa y mejor presidente que pueda haber para Cataluña que Alejandro Fernández, sea culé o sea del Tomelloso. Quiere decir, al final va del país que queremos y de la nación y de los principios y valores que queremos defender y la sociedad que queremos defender. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo, por ilustrarnos. Enhorabuena por ese libro que sé que se está leyendo y vendiendo muy bien, que esperamos que tenga muchas ediciones. Y que bueno, que pronto nos des alegrías en forma de buenos resultados en Cataluña, que yo estoy seguro que lo vas a obtener, y también en España. Pero sobre todo, gracias por tu sinceridad, transparencia y sobre todo ética y honestidad política y personal. Muchas gracias, amigos. Ha sido un placer. Ha sido, como digo siempre, cuando estás aquí en el manicomio del Parlamento, este rato con vosotros ha sido un masaje. O sea que maravilloso. Oye, y entre tres españolazos, ¿eh? Además. Eso siempre cuenta. Un saludo a Torra. Pues eso, que se suscriban hasta otra. Eso es, que la gente le dé like a este vídeo, que se suscriban y un abrazo a Torra allá donde esté. Gracias, Alejandro, un abrazo. Chao, tío. Un abrazo, amigos. Que vaya muy bien.